tema de hoy es aprender a manejar felizmente el proceso del envejecimiento. Un tema que se las trae, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque hay algo que nos cuesta mucho cuando hablar de este proceso se trata y es aceptar. Aceptar que este cuerpo físico tiene un tiempo, que no es eterno, que es imperecedero, pero que más allá de este cuerpo físico hay una energía que es el alma, que eso es eterno y que no muere, trasciende, dependiendo de lo que nosotros creamos, pero trasciende. Entonces, bueno, para empezar, hay 3 preguntas que quiero que respondan en pareja. Si quieren, bueno, Caro les va a repartir unas hojitas con lápices para que las anoten porque son 3, pero las respuestas no las anoten, solo compártanlas. Y después, si gustan, vamos a compartir qué fue lo que ustedes, a qué conclusión llegaron. Ok, entonces vamos con la primera pregunta y dice, ¿por qué no nos gusta hablar del proceso de envejecimiento? Ahí en la misma pregunta, ¿qué sentimientos me produce hablar del tema? La siguiente pregunta dice, ¿ya tienen la primera? Ok, dice la segunda. ¿Cuánto estoy entregando hoy teniendo la certeza que eso me será devuelto cuando esté viejo? Y la última pregunta. He pensado o he hablado con mis familiares o amigos de qué quiero que se haga el día de mi muerte. Bueno. Ok, entonces ahora vamos a compartirlas en unos 5 minutos y ahora vemos qué es lo que ustedes piensan. A ver cómo. Sí, de hecho, digamos, se piensa que si hay algo en lo que uno tiene que invertir en este momento, independientemente de la edad que se tenga, para cuando uno llegue a esa etapa que muchos llamamos final de la vida, o bueno, muchas formas, ¿verdad? Es ahorrar o guardar esas buenas relaciones, esos vínculos con amistades que nosotros creemos que el día de mañana vamos a poder apoyarnos en ellos y que lo que ellos vayan a devolvernos a nosotros no va a depender de que si yo en algún momento le di algo económico o material, porque todos sabemos de que desde ese punto de vista nada funciona. O sea, nada funciona, es demasiado perecedero y lastimosamente no se logra mantener esos vínculos, esos lazos para que lleguen en algún momento como a sostenernos y a darnos ese apoyo que estamos necesitando. Porque digamos, ya en esa etapa de la vida, la salud no la podríamos pagar salud, pero no vamos a conseguir la misma salud que teníamos a cierta edad. Entonces, ¿qué es lo que más se necesita en ese momento? Se necesita afecto, se necesita amor, pero amor verdadero, amor altruista, amor que se da tiempo, mucho tiempo,
Hay una de las cosas, bueno, en mi experiencia me tocó trabajar mucho con adultos mayores. Fue muy difícil para mí darme cuenta cómo nos cuesta demasiado reconocer que tenemos adultos mayores a los que tenemos, no digamos que les debemos, pero por amor, por ese amor que no se compra y que no tiene precio, debemos de darles calidad de vida. Y esa calidad de vida se traduce en invertir tiempo en ellos, en estar pendiente de un saludo al día, en ir y visitarlo, preguntarle cómo está, cómo se siente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Resulta ser que, por lo general, me di cuenta de que lo que se hace es que se deja esta responsabilidad. Es más, yo en algún momento lo sentí así. Me dieron en adopción a un adulto mayor, que tenía hijos, que tenía nietos, que tenía bisnietos. Pero ¿qué pasó? Me lo dejaron y ahí se acabó todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? O sea, esta gente empieza a perder vida, a perder energía al verse en ese estado. Todo eso a ellos les produce una frustración. ¿Por qué? Porque ellos sienten que todo lo que invirtieron en cierto momento de su vida, que nadie les pagó por eso, fue algo que se tiró a la basura, y de lo que en ese momento no están recibiendo nada. Es muy, muy triste, es muy difícil. ¿Por qué? Porque es como que hay una desconexión de ese vínculo que en algún momento fue parte él, pero que igual en algún momento esa misma familia, esos mismos hijos, para los que ella no fue a la universidad para ser mamá o para ser papá, a la que nunca se le enseñó cómo cambiar un pañal, porque ¿quién va a la universidad para eso? O sea, ¿quiénes de ustedes que son mamá fueron a la universidad para que les enseñaran a cambiar un pañal, a dar un biberón? O por ejemplo, todas las noches de desvelos que implica cuidar a un hijo. Es muy fuerte. Y lastimosamente, digamos, bueno, Costa Rica está entre los países que a partir del 2020 al 25, la población adulta mayor va a superar a la población joven. O sea, no va a haber quien cuide a estas personas. Y si las familias no se están haciendo responsable de eso, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Es interesante porque hay muchos hogares de ancianos, están creando hospitales precisamente como para prever todo lo que ya viene, pero de lo que a la vez no somos conscientes, porque no hay conciencia de eso. Y yo siento que la mayor inconsciencia está en el hecho de no aceptar que igual tenemos parte de responsabilidad a la hora de devolverles o de acompañarlos en este proceso. Porque, o sea, ¿qué es lo que pasa por lo general con un adulto mayor que se ve solo? ¿Qué es lo primero que le dicen a uno? Me quiero morir. Y ese me quiero morir es algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Y me parece muy interesante porque es algo que hoy en día no solo se está viendo en adultos mayores, sino que también hay jóvenes que dicen, yo no quiero llegar a esta edad, yo prefiero morirme joven.
y digamos, entonces es preocupante porque eso es como una especie de, o sea, están negando la vida, están negando la oportunidad que se les está dando. Unos porque no están pudiendo como jóvenes, porque no se nos ha enseñado, no se nos ha preparado para llegar a ese proceso de una manera feliz o manejable, digamos, y otros porque se ven solos, porque ya no tienen otra opción, porque para la familia, para la sociedad, incluso para el mismo Estado, representan una carga. Porque no es nada fácil, nada fácil, créanme, la manutención de un adulto mayor. En un hogar, en una institución y en un hospital. Sí, yo lo que siento es que es interesante porque, digamos, o sea, nosotros empezamos el proceso de envejecimiento desde que estamos en gestación. Porque de lo contrario, digamos, ¿cómo nosotros vamos a poder nacer? Si no hay un proceso a la hora del embarazo, si no hay, o sea, todo eso implica envejecer. Lo que pasa es que nosotros, como todo lo materializamos, le ponemos una edad. Y entonces tiene un tiempo ahí determinado y resulta ser interesante porque según el concepto de envejecimiento o de viejo, no hay edad para envejecer. No hay edad para envejecer, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en envejecimiento, digamos? Entonces, hay palabras, digamos, por ejemplo, deterioro, enfermedad, pérdida de la capacidad, que puede ser física, puede ser mental, pero resulta ser que esta pérdida de capacidad no necesariamente se da a la hora de que tenemos 50 o 60 años. O sea, ¿cuántas mamás hoy en día les toca lidiar con hijos con problemas de discapacidades físicas? Entonces ya ese tema no es un determinante para decir que cuando estamos así estamos envejeciendo. También está otro problema que es la pobreza. Se relaciona mucho con el sufrimiento, con el fin de la vida, por ejemplo, porque vemos la vida como algo lineal, independientemente de lo que creamos. Está la pérdida de independencia, que por ejemplo eso tiene mucho que ver con, igual, digamos, hay adultos mayores que ya hay que hacerles absolutamente todo, pero así, todo en una cama. Pero no solo hay adultos mayores en esas condiciones, hay jóvenes, hay niños. Entonces, no son puntos determinantes. Estaba esto otro que ya había mencionado, que es ser una carga tanto para la sociedad como para la familia, para el Estado. Y hay otros calificativos, pero resulta ser que nosotros nos hemos encargado de ver solo lo negativo de esta parte. Porque de ahí nos han enseñado a eso, ¿verdad? De que ya es un mayor, ya no sirve, mejor que se quede en la casa, hay que encerrarlo, no hay que sacarlo porque ya se siente que perdió el derecho a distraerse, a compartir, a opinar. A cuántos los llevan en una silla de rueda y están ahí como el objeto más de la casa, que no dice, no opina, no le preguntan, no es tomado en cuenta a la hora de las conversaciones. Entonces, están los otros calificativos que, por ejemplo, o sea, sí tiene su lado bueno el asunto, lo que pasa es que hay que buscárselo, tenemos que verlo desde otra perspectiva, porque la cara sí tiene dos monedas. Está el descanso, por ejemplo. ¿Cuántos no quieren pensionarse para ir y hacer algo?
algo que no pudieron hacer en algún momento porque tenían X o Y compromiso con el que cumplir. Está el disfrute, el tiempo para estar con los que se quieren, claro, si es que los que están ahí quieren estar con el adulto, ¿verdad? Porque por lo general se les desecha, como decimos. También puede verse como una etapa para recuperar afectos. Muchas veces las carreras no nos permiten darnos cuenta que tenemos gente al lado a la que le podríamos decir, viéndole a la cara, te amo, te quiero. ¿Cuántos padres o cuántas mamás no lograron decirle eso a sus hijos? Y ya una vez que llegan a la adultez, es un cargo de conciencia que les corroe el alma, que aparte de que están viviendo mal, ellos se autocastigan porque no hubo espacio para eso. Hubo una adulta mayor que a sus 30 años, ella estaba casada, el esposo murió de un infarto, se quedó con 4 hijos, estaba embarazada de uno en el momento que al esposo le dio ese infarto, y resulta ser que por el impacto, este hijo que estaba en el vientre nació con un problema de retardo. Y aparte de eso, bueno, las hijas con problemas de azúcar, problemas de diabetes, nacen nietas y nacen nietas con problemas de diabetes. El hijo que nace enfermo, para ella fue como, o sea, ella lo protegió tanto, lo sobreprotegió, que para ella todo giraba alrededor de él, ¿verdad? Entonces resulta ser que a los 89 años yo llegué, ella era la que cuidaba al hijo con problemas de retardo. Resulta ser que en ese momento ella manejaba, con esa edad, ella manejaba las medicinas de ambos. En algún momento, quién sabe qué pasó, y las medicinas se cruzaron. Resulta ser que cuando yo llego, los dos estaban prácticamente locos, así, locos. Y la familia no se daba cuenta de que eso pasaba, porque ellos vivían solos. Ellos vivían solos en un apartamento. Ellos se empiezan a dar cuenta que la mamá tenía el problema cuando la mamá empieza a llegar donde un hijo que vive a la par a las 3 de la mañana. O por ejemplo, se les perdía. Entonces, esa parte me pareció muy interesante porque para ellos era demasiado difícil, así, pero demasiado difícil aceptar que su mamá ya era una adulta mayor con cierta edad y que más que cuidar a un hijo, ella ocupaba que la cuidaran a ella. Entonces, fue un tanto difícil y yo creo que, bueno, la adulta mayor murió y yo creo que ellos nunca aceptaron que la mamá tenía ese problema por tanto descuido. Porque ellos nunca, digamos, quisieron como hacerse responsable de eso, porque todo el tiempo estaban dejando a responsabilidad de otros lo que en cierta forma era de ellos. Entonces, son casos, bueno, y esos son muchos casos, y son casos que uno ni siquiera se imagina que suceden, y que uno piensa, o sea, esto no puede estar pasando, esto no es posible que pase, esto no es de humanos. Pero por otro lado, ¿verdad?, está la otra parte que es un poquito dura aceptarla, ¿verdad?, y reconocerla, que es lo de la ley del karma. A mí eso me enseñó demasiado, en el sentido de que tendemos a juzgar mucho. Cuando no conocemos, digamos,
lo que hay detrás. Entonces, ok. Y la otra parte que a mí me gustó mucho ver de esta experiencia era que, bueno, ya yo para ese tiempo estaba viniendo a Brahma Kumaris y en algún momento yo escuché que las enfermedades ayudan a purificar el alma. Entonces es como darle vuelta a la página y acompañar a esta alma que estaba en ese cuerpo súper deteriorado porque ya a ella sí había que hacerle absolutamente todo en la cama. Acompañarla con esa visión de que era un alma, estaba desempeñando su papel, pasó lo que tenía que pasar, era necesario que pasara para su alma y para el resto de almas con las que ella compartió en algún momento. Entonces, tener ese entendimiento a mí me ayudó muchísimo porque fue como que dejé de juzgar y en vez de juzgar quise como acompañar desde esa perspectiva a esta alma, igual que ella tuviera otra visión de lo que en este momento le estaba pasando, porque le estaba pasando al cuerpo. El alma estaba, digamos, en otro nivel, porque a nivel físico nos suceden las cosas, es que sentimos, es que igual el alma se ve afectada por todo eso, pero si nosotros entendemos que, por ejemplo, yo hablaba con ella y yo le decía de que había otra forma de ver todo ese proceso, de ver todo el sufrimiento que ella estaba llevando, porque no solo era el sufrimiento físico en ese momento, yo sentí que en ese momento fue como que toda la vida a ella se le pasó y empezó a culparse por todo lo que no pudo hacer, por todo lo que debió hacer, por lo que debió dar y no dio. Entonces, era mucha cosa en un mismo momento, pero para mí, digamos, fue muy, muy interesante sentir que estaba acompañándola desde ese otro punto que era el nivel espiritual y ya no ver solo el sufrimiento físico, ¿verdad? Bueno, entonces hay otro concepto que encontré sobre envejecimiento que me pareció demasiado interesante y que tiene mucho que ver con, tal vez no solo con actividad física, tiene mucho que ver con los pensamientos, con lo que estamos creando. Entonces dice que ser viejo, decía así, es cuando los recuerdos superan a los proyectos. ¿Qué les parece ese concepto? O sea, no necesitamos tener cierta edad para envejecer. Si es que nosotros dejamos de crear, si es que nosotros dejamos de ponernos metas, nosotros estamos envejeciendo y no necesariamente estamos en un cuerpo de un adulto mayor, porque cuántos adultos mayores hay hoy en día que ustedes los ven y hacen maratón y ganan, empiezan a cierta edad a bailar ballet o a hacer cierto deporte y lo logran, tal vez no con el mismo ritmo que se va a lograr en la juventud, pero lo logran. Y lo que más importa en ese momento es esto, el logro que pueda haber, la satisfacción que nos pueda traer haber hecho, habernos demostrado que independientemente de la edad que tengamos o del cuerpo en el que estemos, somos capaces. Y en esto entra
esta creencia que nosotros practicamos mucho aquí, que es lo del alma. O sea, para el alma no hay límites. Los límites nos los ponemos nosotros y empiezan en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que prestar atención en lo que pensamos, en lo que estamos pensando, en cómo nos vemos. Porque, o sea, si es que nos toca, vamos a llegar a esa edad, querramos o no. Entonces yo creo que aquí el asunto es cambiar la perspectiva del concepto que tenemos hoy en día y que nos han metido en la cabeza de lo que significa envejecer. Y no tienen absolutamente nada que ver con limitantes físicas o con la edad, por ejemplo, porque es que nosotros decimos, no, es que ya tengo 40, ya estoy vieja. En realidad no se trata de cómo, puede que influya lo que cómo me vea, pero cómo me siento. Y otra cosa de la que yo me di cuenta siendo cuidadora es que es más difícil cuando nos toca cuidar como hijos o como familiar que como cuidador. Porque resulta ser que es una edad muy interesante en donde empiezan a aflorar muchas cosas de las que antes no sabíamos, no conocíamos. Y pasa que en esa edad se acentúan mucho ciertos comportamientos que tuvimos cuando jóvenes. Entonces, para mí, digamos, era muchísimo más fácil tratar con el adulto mayor que no conocía, que no sabía su historia, que no supe cómo fue cuando joven, que si fue bueno, que si fue malo, que cómo se comportó con sus hijos, su familia. Para mí fue importante porque no hubo espacio para juzgar. Yo tenía el espacio para servir, digamos, si así lo queremos hacer. Es correcto. Nunca, digamos, a mí me tocó en ese momento ser observador desapegado. Lo practiqué muchísimo. Entonces, es importante, pero no es lo mismo, por ejemplo, porque ¿qué pasaba? Había que cambiarle el pañal a la adulta mayor y tal vez a la hija le tocaba hacerlo y ella no aceptaba que la hija lo hiciera. Ella prefería que lo hiciera la cuidadora. Entonces, ¿pero por qué? Porque es ese vínculo que se crea desde otra perspectiva, me explico, no de que fue mi hija o es el hijo, hay hijos que lo hacen. Yo tuve casos, digamos, de hijos que sin ningún problema y de una manera muy amorosa lo hacían. Entonces, me di cuenta de eso, porque sí, es muy, muy difícil como hija o como hijo o como familiar, tratar con un familiar cuando se conoce la historia de él. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer no lo vamos a hacer desde el amor. Lo vamos a hacer porque hay un compromiso o porque hay que hacerlo. Y ya el hecho de pensar en eso hace que la vibración cambie. También por eso es muy importante y algo a lo que se le da mucho, mucho valor hoy en día es, digamos, las redes que se puedan formar en esta edad o los vínculos, por ejemplo, grupos de amigos, no necesariamente tienen que ser familiares, con los que, porque se nos hace más difícil ser nosotros con un familiar que con un amigo. A un amigo vamos y le contamos y hablamos y es como más íntimo el asunto, me explico. Es como más profundo, más de amor del alma. Entonces, eso es algo que hoy en día está tomando mucha fuerza. Porque ya se vio y ya está comprobado de que a nivel de familia, no porque son los hijos o porque es el sobrino, van a tomar la responsabilidad. Bueno, ya hablamos, ¿verdad?, de que tenemos
tenemos mucho miedo a envejecer y hay algunos puntos que resaltan y es a estar solos, a la pobreza. Es muy difícil ser un adulto mayor y con escasos recursos económicos, porque no hay acceso ni siquiera a lo más básico. Entonces, y temor también a depender de otros, que es lo que por lo general suele suceder. En teoría todos creemos en algo, ¿no? Entonces, si todos creemos en algo, por ejemplo, en que después morimos, en lo católico se cree que se va al paraíso, en Oriente se dice que hay reencarnación, pero resulta ser que es como que lo creemos a medias. ¿Por qué? Porque a nivel, o sea, en el transcurso de la vida no hemos tenido una práctica que nos dé la convicción de que eso va a ser así, de que soy un alma que va a trascender y que este espacio es momentáneo. Entonces, digamos, es que pasa, digamos, por ejemplo, un funeral. ¿Cómo es un funeral? ¿Y por qué por qué nos vamos a despedir triste de él si sabemos que va para una mejor vida? Pero es así. Hay demasiada desconexión, hay demasiado olvido. Entonces, volver a conectar con eso es muy difícil cuando no hay una práctica. Es por eso que aquí, digamos, les invitamos tanto, les insistimos tantos a tener ese espacio para conectarnos con nosotros mismos, para conocernos, para redescubrirnos. Porque de lo contrario vamos a vivir en eso, digamos. No todos, o sea, como dice ella, hay algunos, y qué dicha, ¿verdad? Que hay unos cuantos que no tienen ese concepto de miedo o de y que pero eso pasa porque hubo una preparación, porque estamos preparándonos, porque hubo un trabajo y no fue a nivel físico, es un trabajo que se hace a nivel espiritual. Sí, es que es todo un trabajo, ¿verdad? Y no es algo que empieza cuando tengo 50. Se dice que deberíamos empezar a planificar nuestra vejez a los 30 años de edad. ¿Y quién a esa edad piensa en que vamos a llegar a ser adultos mayores? Bueno, para terminar vamos a ver este pequeñito video. La idea es bueno, que nos demos cuenta, ¿verdad?, de que el proceso de envejecimiento es algo que empieza desde cero.
Bueno, veamos este proceso como algo que nos va a ayudar a volver a lo que somos, a nuestra esencia. Mientras el cuerpo envejece, el alma evoluciona.